Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es lindo, es maravilloso. Usted va hoy a percibir más que nunca el gran amor de Dios por usted, por su familia y por cada uno de nosotros. En uno de los estudios pasados, uno de los estudios iniciales de esta serie Futuro con Esperanza, yo hablé sobre Apocalipsis 17 y ahí estudiamos sobre una mujer meretriz, prostituta, y vimos que mujer en profecía significa iglesia. Por lo tanto, el movimiento religioso que sería usado por el enemigo con el fin de pisar las verdades echándolas por tierra. Pero hoy usted conocerá el proceso divino para la restauración de la verdad. El tema de hoy trata exactamente de eso, de la restauración de la verdad que durante la Edad Media fue echada por tierra. La verdad sobre Dios fue pisada, sobre Jesús también, sobre el Espíritu Santo también, sobre la propia Biblia también, y sobre los 10 mandamientos, es decir, las 5 columnas de la verdad, durante la persecución de la Santa Inquisición, que de santa solo tenía el nombre, porque fue una carnicería, una cosa horrorosa. Durante aquel periodo, las verdades bíblicas fueron lanzadas por tierra y hasta hoy las verdades continúan por tierra en la vida de muchas personas. Pero Dios tiene un propósito lindo, extraordinario, y el plan de Dios es restaurar la verdad en la vida de las personas y cada día que pasa, más personas, más hombres y mujeres se están entregando a Jesús y siguiendo la verdad. Por eso lo invito a usted a tomar la Biblia, la lección, un lápiz, un cuaderno, para que haga conmigo el estudio de hoy. Vamos a empezar leyendo Isaías 58, versículo 12. El profeta Isaías dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para que el país se torne habitable. Este texto muestra que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, Dios tiene sus hijos, su iglesia, su pueblo, que debería reparar las brechas, debería levantar los cimientos, debería edificar las ruinas y finalmente restaurar veredas, restaurar verdades. Para que entendamos este tema, yo lo invito a que lea conmigo Apocalipsis 12, que es la base del estudio de hoy. Apocalipsis 12 es uno de los capítulos más increíbles de toda la profecía apocalíptica, y aquí trata también de una mujer. Así como el capítulo 17 habla de una mujer, el 12 también lo hace. Apocalipsis 12, versículo 1 dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer del capítulo 12 representa también una iglesia, exactamente como en el 17. La iglesia en la Biblia, en verdad, no es simplemente una denominación allí que existe solo en un lugar geográfico, sino que la iglesia aquí es un movimiento religioso mundial, tanto la iglesia falsa como la verdadera. Y aquí en el capítulo 12, esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, es en realidad una revelación divina de las características bíblicas de la iglesia verdadera, del pueblo de Dios, del movimiento religioso de Dios en esta tierra. Y necesitamos entender detalles de esta mujer vestida de sol. Y por eso lo invito a usted a que me acompañe en cada detalle, en cada punto, en cada frase de Apocalipsis 12. En primer lugar, mujer significa iglesia, y en Efesios, en el libro de Efesios ya hablamos de eso en estudios anteriores, capítulo 5, versículo 23, dice que mujer significa iglesia, y también en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Pero la mujer estaba vestida de sol. ¿Qué significa el sol? Vamos a ver aquí el libro de Salmos, Salmos 84, versículo 11. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Este texto dice que Dios es el sol, pero la pregunta es, ¿qué Dios es ese que es el sol? La respuesta está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 muestra que Dios es ese. Abra su Biblia conmigo, Apocalipsis capítulo 1. Podríamos ir desde el versículo 9 en adelante, pero no es necesario leer todo eso.
Voy a leer con ustedes solamente a partir del versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Oyó eso? El versículo 16, su rostro brillaba como el sol en su fuerza. El sol, yo quiero saber quién es el sol. Y el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Creo que está claro, ¿no? La Biblia dice que el sol es Dios allá en los Salmos, y aquí en Apocalipsis dice que Dios es ese, es aquel que estuvo muerto y revivió, aquel que murió y resucitó, que tiene un rostro que brilla como el sol. ¿Quién es ese ser? ¿Quién es ese personaje? Es Jesús de Nazaret. Jesús es el sol. Cuando la Biblia dice que la mujer estaba vestida de sol, la Biblia está diciendo que la iglesia está revestida, iluminada por Jesucristo. Pero hay más. La Biblia dice que la mujer tenía la luna debajo de los pies, la luna. ¿Y qué representa esta luna? De acuerdo con la Biblia, nosotros podemos hablar un poco más sobre el significado de esta luna. La verdad es esta: la luna brilla, pero el brillo de la luna no viene de ella misma. La luna simplemente refleja la luz del sol, ¿no es verdad? Así, el brillo de la luna viene del sol. Y si la luna refleja la luz del sol, trayendo esta idea, esta ilustración para la Biblia, si el sol es Jesús, ¿qué es lo que en la Biblia podría ser citado como aquello que refleja la luz del sol, la luz de Jesús? ¿Qué cosa en la Biblia reflejaba el plan de la salvación de Jesucristo? Con seguridad, era todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Era todo el sistema de santuario del Antiguo Testamento. Cuando el hombre cometía un pecado, tenía que arrepentirse, claro, tomar un cordero, colocar la mano sobre la cabeza del cordero y confesar los pecados a Dios. Así, él era perdonado, sus pecados eran transferidos al cordero. Aquel cordero y ese sistema era una representación de Jesús que un día vendría para morir por nosotros. Jesús más tarde sería llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Así, el sol y la luna en Apocalipsis 12 representan a Jesús, tanto el sol como la luna, solo que en este caso la luna representa al Jesús del Antiguo Testamento, una relación directa con el Cordero y el sacrificio de animales y el santuario, y el sol es el Jesús del Nuevo Testamento. Fue cuando Jesús vino y nació de la Virgen María y anduvo entre nosotros y frecuentó la iglesia y predicó en la iglesia. Por eso la mujer está vestida de sol con la luna debajo de los pies. Aquí nosotros tenemos la iglesia verdadera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luna, Antiguo Testamento; sol, Nuevo Testamento. Pero el personaje central es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso usted percibe que la mujer tiene sol y luna. El sol es la ropa y la luna como zapatos. Pero la Biblia dice más sobre esa mujer. Volvamos a Apocalipsis 12, versículo 1. Aquí dice que la mujer estaba con la luna debajo de los pies y tenía una corona de 12 estrellas en la cabeza. Corona es símbolo de victoria. Quiere decir que esta iglesia sería victoriosa. Y las 12 estrellas, nosotros ya lo estudiamos. Quiere decir mensajeros, aquellos que predican la palabra, y también los ángeles de Dios. Si esta mujer tiene una corona con 12 estrellas, ya resulta fácil entender. Son los 12 apóstoles de Cristo, los 12 seguidores de Jesús, porque ellos fueron como estrellas, brillaron por Cristo y con Cristo. Así, entendemos perfectamente: la mujer es iglesia, el sol, Jesús del Nuevo Testamento; la luna, Jesús del Antiguo Testamento; la corona, victoria; y las estrellas, los 12 apóstoles. Usted está delante de una revelación sorprendente, está delante de una revelación apocalíptica sobre la iglesia verdadera. Pero hay una pregunta curiosa.
¿Qué es lo que la Biblia dice sobre esta iglesia? ¿Cuáles serían las dos principales características de la iglesia verdadera en Apocalipsis 12? Vea conmigo, Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recuerde que el dragón es Satanás y la mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra, a luchar contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia aquí son los miembros de la iglesia de los últimos días. Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia y fue a pelear contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios. Escuche esto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿No es increíble? La iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Yo quiero que usted preste atención a eso, por eso quiero invitarlo a que se acerque un poco más a mí. ¿Puede mirarme más a la cara, a los ojos? ¿Sabe por qué hago esto? ¿Sabe por qué le digo que se acerque? Porque cuando uno mira a los ojos del otro, uno se da cuenta de la sinceridad y de la verdad que está siendo presentada. Cuando una persona miente, normalmente ella no mira a los ojos, mira hacia abajo, pero cuando alguien dice la verdad, mira directamente a los ojos de la otra persona. Por eso lo invito a usted a mirar directamente a mis ojos. Aquí, mi amigo y mi amiga, está escrito cuál es la iglesia verdadera. Dios usaría su iglesia para restaurar la verdad. El diablo usaría a la mujer del capítulo 17, para pisar la verdad. Y Jesús usaría la iglesia verdadera de Apocalipsis 12 para restaurar la verdad. Y la iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Eso está claro aquí. Los mandamientos de Dios son aquellos que están en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y el testimonio de Jesús, de acuerdo con Apocalipsis 19, versículo 10, ¿sabe cuál es? Es el espíritu de profecía, es el don de la profecía. Apocalipsis 19, 10 dice eso. ¿Quiere oír? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces la iglesia verdadera es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de la profecía, y tiene el espíritu de la profecía, tiene en verdad el don de Dios para entender e interpretar la profecía y también para enseñar la verdad profética al mundo entero. O sea, la Biblia Sagrada está diciendo que la iglesia verdadera tiene el don de la profecía y guarda los 10 mandamientos. Eso es. Yo pregunto, ¿usted quiere o no quiere formar parte de la iglesia verdadera? ¿Desea o no desea formar parte de la iglesia de Apocalipsis 12? Claro que lo desea. Si lo desea, levante la mano ahí, quiero ver su mano levantada. ¿Quiere formar parte de la iglesia verdadera o falsa? ¿Del Apocalipsis 12 o del 17? ¿Usted quiere seguir a la iglesia que guarda los mandamientos o aquella que pisa los mandamientos? Qué pregunta, ¿no? Ni siquiera debería hacerle esa pregunta. Yo sé cuál es su decisión. Es la misma mía. Nosotros dos queremos formar parte de la iglesia verdadera, aquella que guarda los mandamientos de Dios. Esta iglesia, la verdadera, pasaría por una situación difícil. Vea lo que dice Apocalipsis 12, versículo 6, con respecto a esta iglesia, la iglesia verdadera. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la iglesia verdadera sería perseguida por 1260 días. Usted sabe que un día profético equivale a un año. Entonces esos 1260 días son 1260 años, y ese periodo profético aparece también en Daniel 7:25, cuando dice ahí que el pueblo de Dios sería perseguido por un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Los 3 tiempos y medio de Daniel 7:25 son la misma cosa que los 1260 días proféticos de Apocalipsis, que son la misma cosa de los 42 meses de Apocalipsis 13, versículo 5. O sea, son lenguajes diferentes, pero que hablan del mismo periodo. Estamos hablando de la Edad Media, del periodo de la Inquisición, de la persecución. La iglesia de Apocalipsis 12 fue perseguida por la iglesia de Apocalipsis 17. O sea, Satanás usó la iglesia romana para perseguir a la iglesia verdadera en la época de la persecución de la Edad Media. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 12, versículo 6, exactamente eso. Y ahora que usted entendió esto claramente, yo quiero hacerle otra pregunta.
¿Desde cuándo existe la iglesia verdadera? ¿Desde cuándo existe el pueblo de Dios aquí en la tierra? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Usted cree que la iglesia verdadera sería fundada por mí, establecida por mí? ¿Cree que la iglesia verdadera sería establecida por algunos de esos pastores y obispos que hay por ahí? Claro que no. La iglesia verdadera existe desde el comienzo, desde Adán y Eva. Y la Biblia es clara, por eso la mujer está vestida de sol con la luna debajo de los pies. Es así que está escrito aquí. Y hoy a usted lo estamos invitando a formar parte de esta iglesia, de este pueblo, de este movimiento profético mundial. Dios lo está llamando a usted para que tome una decisión y forme parte de la iglesia. Para que usted forme parte de la iglesia tiene que ser bautizado. Es necesario nacer de nuevo. En realidad es necesario hacer 5 cosas. Las 5 son las siguientes. Primer paso, estudiar la Biblia con oración. Eso es lo que usted ya está haciendo. Segundo paso, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Tercer paso, obedecer los 10 mandamientos. Cuarto paso, nacer de nuevo a través del bautismo. Y quinto paso, después del bautismo, permanecer fiel, firme en la fe hasta la muerte o hasta el regreso de Jesús. Así, la iglesia verdadera haría un trabajo de restauración de la verdad en las 4 esquinas del mundo. Hoy, Dios tiene sus hijos en todos los lugares de este planeta. Hoy, el pueblo de Dios está esparcido por todo el mundo. Y usted, mi amigo y mi amiga, está siendo invitado hoy a abrir el corazón, a tomar una decisión. Apocalipsis 18, versículo 4 dice: «Salid de ella, pueblo mío, salga del error, salga del camino equivocado, salga de la iglesia equivocada y venga a la iglesia verdadera, venga al camino correcto, el camino de la salvación». Si esta es su decisión, si este es su deseo, mis felicitaciones, gloria a Dios en las alturas. Yo quiero orar por usted y por su decisión. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias porque hoy estudiamos sobre la restauración de la verdad, la iglesia verdadera. Tú tienes un pueblo en la tierra, un pueblo que tiene la misión de predicar la verdad, de restaurar los principios de tu palabra, de enseñar las doctrinas verdaderas y preparar personas para el regreso de Jesús. Bendice a esta persona que hoy tomó la decisión junto a mí. Toma en tus brazos de amor a esta persona, fortalece su actitud de fe y que muy pronto esta persona se bautice y pueda comenzar una nueva vida con Jesús en el corazón. Es en nombre de Jesús que pedimos todo esto y te agradecemos. Amén.